área. ¿Por qué dicen que el testigo entró junto con la policía y el testigo dice que no, que él entró y estaba lleno de policía? Y que estaban operando una computadora y el acta resulta que está hecha a mano. Entonces, ¿qué estaban haciendo con la computadora? Y el acta que labra Montepeloso, dice que se secuestra el dispositivo, que se lo coloca en una bolsa, todo esto con el testigo civil, teóricamente, participando del procedimiento, ¿no? Porque previamente habían entrado con los testigos civiles. Que se lo coloca en una bolsa de almacenamiento, una bolsa transparente. Y Elber, reitero que fue muy seguro y se le preguntó 3 veces esto de la bolsa. Elber dice que a él el disco se lo mostraron dentro de la bolsa. Él no vio cuando la policía colocó el disco dentro de la bolsa. Él al disco no se lo dejaron tocar, se lo exhibieron dentro de una bolsa. Entonces, ese procedimiento por el cual se secuestra el disco, del cual se extrae un documento, por si puede volver al 14, cuya autoría se le atribuye a mi defendido, diciendo que es él porque firma FOIA con la O mayúscula, pero es una firma que la puede escribir cualquiera de los que estamos acá, porque con un teclado de una computadora podemos generar un documento y atribuirse la FOIA con ese criterio a Caruso. Lo destacado me pertenece. Ya me voy a referir a eso. Déjalo ir si querés, porque ya... Entonces, en base a ese documento, es que, primero con un informe del contador Enrique, y después en los alegatos de la Fiscalía, desarrolla un relato absolutamente absurdo, contradictorio con lo que es la realidad, con lo que es la criminalidad. Un relato de un supuesto esquema de retorno que sería una obligación que tomó el señor Caruso respecto de Uribarri, dice todo el tiempo la acusación, de restituir o de pagar retorno, o como comúnmente se le llama coimas. La coima es previa al retorno posterior, pero el efecto es lo mismo. Entonces, supongamos, yo lo cuestiono, primero por la forma en que se obtuvo este documento, segundo, Caruso lo negó, siempre lo negó, dijo yo eso no lo hice, y ya vamos a ver también la participación que le dan a Caruso en esto, que es increíble. Pero lo que sí, tanto Enrique, que ha hablado de que él era independiente, que tenía independencia técnica respecto a la Fiscalía, pero Enrique utiliza la misma estrategia que la acusación, que es que de ese documento anulan una parte que la hace mucho más inverosímil a la acusación, porque si ustedes leen, señores jueces, tanto el informe de Enrique como si escuchan los alegatos, tanto de apertura como el de clausura de la Fiscalía, ellos hablan siempre del esquema de devolución de los adelantos. Ya esto es difícil de relacionarlo con un retorno. Esquema de la devolución de los adelantos. Esto ya es difícil. Pero bueno, ahora, esquema de devolución habla siempre la Fiscalía y Enrique. Evitan referirse a de los adelantos que está en el documento. Siempre hablan de esquema de devolución, entonces hablan de esquema de devolución tratando de referir que el esquema de devolución en realidad es un esquema de retorno.
y nunca hicieron mención, es más, Enrique en su informe lo saca directamente, a esta parte que yo la destaco, que es de los adelantos. Y si puede poner la próxima imagen, doctor, que sería la 14 bis. La parte que yo destaco en amarillo, tanto en el informe de Enrique como en los alegatos de la acusación, la obvian. Porque un esquema de devolución de los adelantos no tiene otra interpretación que es el cumplimiento de una obligación de devolver una suma de dinero. No tiene otra interpretación. No tiene interpretación que el esquema de devolución de los adelantos obedece a una operación de crédito previa. La operación de crédito previa en el Código Civil es el contrato de mutuo, que tanto Enrique como la Fiscalía han dicho que es imposible pensar que hubo un mutuo porque no está por escrito. El artículo 971 del Código Civil, del nuevo Código Civil, establece perfectamente que el consenso se logra por cualquier forma que sea manifestación de la voluntad de las partes. El antiguo Código Civil, que hablaba específicamente de la forma del mutuo, hablaba de que podría ser verbal, escrito o verbal, y que verbal tenía fuerza entre las partes. Enrique también dijo que no podía ser un mutuo porque no estaban pactados intereses. Entonces ahí yo tenía que decirle al contador Enrique que vea el artículo 1527 del Código Civil, que habla que el mutuo se presume oneroso, pero perfectamente puede ser acordado entre las partes de forma gratuita. O sea que ni escrito ni pacto de intereses. Las personas libremente se pueden prestar dinero y lo pueden probar de la forma que sea. Y entonces, yo digo que eso no existió, pero a ver, que no existió ese documento, lo dice Caruso, y lo dice después, Fiscalía dice que en realidad Caruso lo niega, lo dice en sus alegatos de clausura, que Caruso lo niega, pero que después lo termina reconociendo en su declaración de imputado. Nada más lejos que eso, Caruso nunca lo reconoció. Caruso no reconoce ni la forma que establece este documento, ni los montos que establece este documento. No reconoce nada. Aguilera tampoco lo reconoció. La Fiscalía afirma que fueron reconocidos. No fueron reconocidos. No fueron reconocidos. ¿Y cómo hace Enrique para justificar con esto un sistema de retorno? Primero dice Enrique que esto fue producto de una comunicación entre Caruso y Aguilera. Cuando yo le pregunto, ¿comunicación de qué tipo? ¿Cómo fue la comunicación? ¿Cómo lo envió? Fue un mail, dice, en primera instancia. Fue un mail. Lo dijo en su testimonial, que llevó 2 días. Estuvo 2 días por lo evasivo que fue en su respuesta. No porque haya traído mucha información. Esquivaba permanentemente responder con precisión las preguntas que le hacíamos los defensores. Dice que lo envió por mail. Yo le pregunté, ¿dónde está el mail? ¿Dónde está el mail? No se ha acreditado el mail. No, terminó reconociendo que no hay mail. Pero él le da igual el carácter de comunicación. Y dice que de esta forma Caruso se comprometió con Uribarri, y no sé en dónde aparece Uribarri en todo esto, a retornos porque le habían otorgado
la licitación para hacer el parador Mar del Plata. Primero que Uribarri no fue el que intervino en el proceso licitatorio, tendría que haberlo hecho con la gente de la unidad de contrataciones. Segundo, no sé cómo lo relaciona Uribarri con esto, porque por el hecho de que Juanpi, que probablemente se pueda pensar que se refieren a Aguilera, ahora en donde ande Juanpi relacionado está Uribarri atrás, son dos personas distintas, tendrían que haberse acreditado o explicado, o por lo menos insinuar una forma de comunicación de cómo de esto se llega a Uribarri con un sistema de retorno.